Hace mucho tiempo te hablé de 5 torturas horribles y luego hice su respectivo remake. Abajo en la descripción vas a encontrar un link que te llevará a aquel metraje. Pero esto no ha acabado. A lo largo de los siglos, el ingenio humano ha desbordado cualquier límite cuando se trata de inventar métodos de sufrimiento indescriptibles. En las sombras de tiempos pasados se concibieron técnicas de torturas tan grotescas que su sola mención hacía que el alma se les encogiese a las personas de horror. Imagina ser víctima de una crueldad tan refinada que cada instante de dolor fue meticulosamente planeado para prolongar la agonía, dejando cicatrices más profundas que la propia muerte. En esta ocasión, rozaremos los oscuros rincones de la historia, donde la barbarie se elevó a un nivel artístico y el tormento fue diseñado no solo para castigar, sino para deshumanizar y destruir el espíritu. Esta noche descubrirás la demencia de mentes que encontraron en el sufrimiento ajeno una retorcida forma de poder. Verás cómo la piel se rasga, los huesos se quiebran y las mentes se desmoronan bajo técnicas de tortura que parecen extraídas de las pesadillas más horrendas de cualquier persona. Cada relato te llevará a un escenario donde el dolor era un espectáculo perverso, donde la esperanza se extinguía bajo la fría precisión de verdugos sin alma. A diferencia de otros videos, en esta ocasión, los casos no serán posicionados por su nivel de horror, porque simple y sencillamente no hay una escala. Todos son macabros, pues el nivel de dolor que cada uno ocasionaba era inhumano. Prepárate muy bien porque esto es Pena Capital. Las 5 torturas más horribles de la historia. Parte 2. Puesto 5. Imagínate ser arrastrado a una oscura y fría cámara de tortura. El aire está cargado de un hedor penetrante, mezcla de miedo, sudor y la inconfundible esencia de la desesperación. Eres un prisionero atado y despojado de tu dignidad. Frente a ti, una macabra máquina de tortura espera para devorar tu cuerpo y alma. La garrucha. Este infernal dispositivo, conocido también como strapado, fue una de las herramientas preferidas de la Inquisición española. La sola visión de la garrucha haría temblar hasta al más valiente. Era un instrumento diseñado con una precisión demoníaca para infligir un dolor inimaginable. Imagínate en la posición de ese prisionero. Te atan las muñecas a la espalda con cuerdas ásperas que ya comienzan a rasgar tu piel. Sientes cada nudo como una serpiente constrictora, apretándose, cortando tu circulación. El verdugo, sin una pizca de misericordia en sus ojos, comienza a izarte lentamente hacia el techo. Cada centímetro que asciendes es un nuevo nivel de agonía. Tus hombros se estiran hasta el punto de sentir que se arrancarán de tu torso. El peso de tu cuerpo multiplicado por la gravedad y los pesos atados a tus tobillos tira de tus articulaciones con una fuerza despiadada. El dolor es abrumador. Todo tu ser está consumido por la tortura. La cuerda se detiene y
Por un instante, todo parece congelarse en un terrible equilibrio. Luego, sin previo aviso, el verdugo suelta la cuerda. Caes con una velocidad feroz. El aire es expulsado de tus pulmones en un grito ahogado. Tu cuerpo se detiene bruscamente antes de tocar el suelo y sientes cómo tus hombros se dislocan con un sonido seco y nauseabundo. El dolor es tan intenso que tu visión se nubla. Tus pensamientos se entremezclan en un torbellino de sufrimiento. La sala resuena con tus alaridos, pero para el verdugo, estos son simplemente la música de su oficio. Te dejan colgando allí, balanceándote como un péndulo macabro. El peso de tu cuerpo tirando cruelmente de tus brazos dislocados. El sufrimiento no tiene fin. La tortura continúa hasta que tu mente se rompe o tu cuerpo finalmente sucumbe. Aunque lo estés imaginando, esto fue real hace siglos. Cada palabra narrada lo vivieron miles de personas y hay un escrito que precisamente describe lo que una persona en esa época vivió a través de un ejecutado. Antes de ser quemado en la hoguera, fue colgado y dejado caer una y otra vez, cada caída arrancando gritos de una garganta desgarrada por el dolor y la desesperación. Incluso en los campos de concentración nazis, la garrucha encontró su uso. Prisioneros ya debilitados por el hambre y las enfermedades eran sometidos a esta tortura infernal, colgados y soltados repetidamente. Sus cuerpos frágiles y desnutridos se rompían bajo la presión. El dolor era tal que llevó a muchos al borde de la muerte y a otros mucho más allá de ese borde. Número 5. Puesto 4. La tortura del bambú es un método que ha sido recordado como uno de los más brutales y aterradores de la historia. Fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por las fuerzas japonesas. Este método combina la fuerza natural de crecimiento del bambú con una paciencia macabra, convirtiéndolo en una herramienta de tormento que desafía la imaginación. El procedimiento comenzaba con el prisionero, generalmente un enemigo capturado, atado fuertemente al suelo en una posición que aseguraba la máxima inmovilidad. Debajo del prisionero, pequeños brotes de bambú aparentemente inofensivos. Estos eran plantados o ya se encontraban creciendo. Hasta aquí te estarás preguntando cómo funciona. Prepárate, porque lo que sigue es una tortura lenta y dolorosa que juega tanto con el cuerpo como con la mente de la víctima. Para que te des una idea, el bambú, conocido por su rápido crecimiento, puede extenderse hasta un pie por día bajo las condiciones adecuadas. A medida que los brotes empiezan a crecer, perforan la piel del prisionero. Este proceso no es rápido ni repentino. Es gradual y continuo. Una constante fuente de dolor que se intensifica con cada centímetro que el bambú crece. Los afilados extremos del bambú atraviesan primero la piel, luego los músculos y eventualmente alcanzan los órganos internos, causando un sufrimiento indescriptible a
cada tejido que van destrozando. El dolor físico es inmenso, pero el aspecto mental de esta tortura es igualmente devastador. La víctima es consciente de su destino, observando y sintiendo el bambú crecer cada día. Este conocimiento provoca un estado de angustia mental insoportable. La espera diaria, el saber que el próximo brote pronto perforará otra parte del cuerpo, es una tortura en sí misma. Esta anticipación de dolor constante, sin posibilidad de escapar, crea un tormento psicológico profundo. Si bien algunos consideran que la tortura del bambú es un mito, varios experimentos y testimonios han sugerido que podría ser totalmente real. En varias ocasiones, personas expertas en el tema han recreado el escenario utilizando maniquíes hechos de gelatina similar al cuerpo humano. Estos experimentos demostraron que el bambú podía crecer a través de la gelatina, alcanzando alturas significativas y perforando con facilidad. Pero esto no queda ahí, pues hace años se encontraron cuerpos mutilados de prisioneros de guerra en Japón que presentaban signos compatibles con esta tortura. Este método se destaca no solo por su brutalidad física, sino también por su capacidad para destruir psicológicamente a la víctima. El lento crecimiento del bambú, perforando el cuerpo día tras día, crea un horror que va más allá del dolor físico. La espera interminable y la certeza del sufrimiento inevitable rompen el espíritu tanto como el cuerpo. Número 4. Puesto 3. Uno de los periodos más oscuros de la historia fue protagonizado por la Santa Inquisición o el Santo Oficio, una orden que perseguía a la herejía con una crueldad sin igual. Entre los numerosos y macabros instrumentos de tortura que empleaban para forzar confesiones, uno de los más aterradores y despiadados también era la pera de la angustia. Este instrumento, cuyo nombre evocaba una sensación de temor, era una herramienta de hierro forjado con una forma que recordaba al fruto que le daba su nombre. Sin embargo, su apariencia inofensiva era solo una cruel fachada. Quiero que escuches con meticulosa atención y te imagines cada escena. La crueldad de este aparato se refleja al momento de pensarlo. Consistía en 4 pétalos de metal que rodeaban un eje central, los cuales podían expandirse mediante una manija situada en la parte superior del dispositivo. Cerrada, la pera mantenía su forma compacta y relativamente inofensiva, pero su verdadera función se revelaba cuando los torturadores comenzaban a girar la manija. Este mecanismo infernal estaba diseñado para causar un dolor indescriptible. Se introducía inicialmente en la boca de los acusados, pero si la persona se resistía a abrir la boca, el peso del instrumento y la fuerza ejercida por los torturadores hacían que se introdujera violentamente, rompiendo dientes y desgarrando las encías en el proceso. Una vez dentro, comenzaba la verdadera tortura. Al girar la manija, los pétalos de la pera se expandían lentamente dentro de la cavidad bucal, ejerciendo una presión insoportable sobre las mandíbulas, dislocándolas y fracturando aún más los dientes. La expansión del instrumento provocaba una sensación de asfixia y un dolor tan intenso que muchos no podían soportarlo por mucho tiempo.
la desesperación por la incapacidad de respirar adecuadamente, combinada con el dolor agudo de las fracturas y dislocaciones, era suficiente para llevar a algunas víctimas al borde de la muerte. Además de la hipoxia resultante, una condición donde el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, podía causar un paro cardiorrespiratorio en cuestión de minutos. El sufrimiento era tan extremo que, en muchos casos, las víctimas sucumbían a la tortura antes de que pudieran confesar cualquier crimen. Sin embargo, la brutalidad de la pera de la angustia no se limitaba a su uso en la boca, ya que este instrumento también podía ser introducido en la cavidad vaginal o anal, dependiendo del supuesto delito cometido. La inserción en estas áreas no solo provocaban un dolor inimaginable, sino que también causaba desgarros severos y rupturas arteriales que llevaban a una muerte lenta y dolorosa por desangramiento. La combinación de dolor físico extremo y el horror psicológico de tal humillación y agonía era una estrategia calculada para quebrar la voluntad de cualquier persona. Se dice incluso que teniendo la vagina abierta o el ano abierto, el ejecutor podía meter su propia mano dentro de estos orificios y empezar a sacar las vísceras desde dentro de las víctimas. Número 3. Puesto 2. Entre los numerosos dispositivos creados para infligir dolor en la Edad Media, dos destacan por su simplicidad y efectividad: el aplastapulgares y el aplastarodillas. El aplastapulgares, un dispositivo aparentemente simple, infligía un dolor atroz. Consistía en dos barras metálicas con tornillos ajustables, entre las cuales se colocaban los pulgares de la víctima. Con cada giro del tornillo, la presión aumentaba, aplastando carne, huesos y uñas. El dolor era insoportable y los huesos se fracturaban y astillaban, provocando gritos de agonía y desesperación. Las manos, tan vitales para cualquier actividad, quedaban deformadas y mutiladas, una cruel marca del sufrimiento padecido. El aplastarodillas era otro instrumento de tortura devastador. Consistía en dos placas metálicas con picos afilados en su superficie interna. Las piernas de la víctima se colocaban entre estas placas y se giraban los tornillos para acercarlas lentamente. Los picos penetraban carne y huesos, destrozando la rótula y ligamentos. El dolor era tan intenso que a menudo la víctima perdía el conocimiento. Las rodillas, esenciales para la movilidad, quedaban irreparablemente dañadas, condenando a la persona a una vida de sufrimiento y dependencia. Pero, pese a que estos aparatos eran completamente inhumanos, el aplastacabezas era, sin duda, el más horripilante. Era utilizado principalmente en tribunales alemanes durante la Edad Media. Este dispositivo estaba destinado a infligir un dolor indescriptible y una muerte espantosa. El aplastacabezas consistía en una barra inferior donde se colocaba la barbilla de la víctima y un casquete metálico superior que se empujaba hacia abajo mediante un tornillo. Este diseño aparentemente sencillo ocultaba un mecanismo de destrucción absoluta. El tornillo se giraba lentamente, aumentando la presión sobre el cráneo. Imagina a una persona atrapada en este dispositivo,
con la barbilla firmemente apoyada en la barra inferior y el casquete metálico descendiendo lentamente sobre su cabeza. Al comenzar la tortura, la presión inicial destrozaba los alveolos dentarios, rompiendo los dientes y fragmentando las mandíbulas. Con cada giro del tornillo, los huesos del cráneo comenzaban a ceder. Las mandíbulas se quebraban en múltiples fragmentos y el cráneo empezaba a deformarse y agrietarse. La tortura no solo destruía físicamente a la víctima, sino que también ofrecía un espectáculo de horror. El cerebro, sometido a una presión cada vez mayor, comenzaba a escurrirse por las cavidades oculares y los fragmentos de hueso roto. Este proceso causaba un dolor inimaginable y una deformación grotesca de la cabeza. Los gritos de agonía de la víctima se apagaban solo cuando la muerte finalmente liberaba al torturado de su hórrido sufrimiento. Número 2. Puesto 1. Luego de todo lo ya visto, ¿qué quedaría en el primer puesto? En el trono. Este método de tortura que queda en el primer lugar es resplandeciente por el terror que causaba. Fue empleado por diversas culturas a lo largo de la historia, pero uno de los personajes más infames asociado con esta tortura fue Vlad III, conocido como Vlad Drácula. Gobernante de Valaquia en el siglo XV, Vlad lo utilizó no solo como una forma de ejecución, sino también como un método de intimidación y control. Sus enemigos y aquellos que desafiaban su autoridad eran frecuentemente torturados y exhibidos públicamente, creando un espectáculo macabro que disuadía cualquier resistencia. Para este punto, ya estoy seguro de que ya sabes de cuál ejecución te estoy hablando. El empalamiento. Muchos conocen cómo quedaba la víctima, pero pocos saben todo lo que conlleva detrás. Su preparación comenzaba con la elección de una estaca adecuada. Esta estaca, que podía ser de madera o metal, era afilada en uno de sus extremos. A menudo se aplicaba un tipo de lubricante en la punta para asegurar una penetración suave, pero letal. La víctima, a menudo atada para limitar sus movimientos, era luego atravesada lentamente por la estaca, ya sea verticalmente desde el recto o la vagina, o en algunos casos horizontalmente a través de el torso o la boca. La estaca solía ser insertada cuidadosamente para evitar daños inmediatos a órganos vitales, lo que prolongaba la agonía de la víctima. El proceso de empalamiento podía durar horas o incluso días, dependiendo de la pericia del verdugo y de la intención de prolongar el sufrimiento. Durante este tiempo, la víctima podía estar consciente, experimentando un dolor inimaginable mientras la estaca atravesaba lentamente su cuerpo. La gravedad jugaba un papel crucial en esta tortura, ya que el peso del cuerpo hacía que la estaca siguiera perforando más profundamente, a menudo empalando lentamente órganos vitales y tejidos sensibles. El espectáculo del empalamiento era igualmente horroroso para los testigos. Ver a un ser humano retorciéndose de dolor, sus gritos sofocados por la agonía, mientras la vida se le escapaba lentamente, era un recordatorio brutal para todos del poder y la crueldad
de quienes utilizaban este método. Los cadáveres empalados, dejados a la vista del público, se convertían en símbolos macabros de advertencia. Las aves carroñeras y los animales salvajes eran atraídos por los cuerpos, intensificando la escena de horror con la descomposición visible y el olor putrefacto que impregnaba el ambiente. Vlad, el empalador, no fue el único que utilizó este método, pero su nombre se ha convertido en sinónimo de esta forma de tortura debido a la escala y la frecuencia con la que lo aplicaba. Se dice que en una ocasión empaló a 20,000 personas en un solo evento, creando todo un bosque de cadáveres que era visible desde kilómetros de distancia. Esta imagen escalofriante se ha grabado en la memoria colectiva como un símbolo de la brutalidad y la barbarie. El horror del empalamiento no reside solo en el acto físico de la tortura, sino en la completa deshumanización de la víctima. Ser empalado significaba ser reducido a un objeto de sufrimiento y muerte, una herramienta para infundir miedo y obediencia. La falta de misericordia y el cálculo frío necesario para llevar a cabo esta tortura reflejan una faceta de la crueldad humana que es difícil de comprender completamente. Estos métodos de tortura, cada uno grotesco y espeluznante, son un testimonio escalofriante de la capacidad humana para infligir sufrimiento. A lo largo de la historia, la crueldad se ha manifestado de maneras inimaginables, usando la creatividad no para el progreso o la compasión, sino para el dolor y la destrucción. Al principio de este top, en la presentación, te dije que los puestos no iban a ser calificados por cuál era el más horroroso, ya que todos los presentados lo son. Pero si te lo dije al principio, fue para dejarte con una duda en la cabeza, y espero que en la caja de comentarios me seas totalmente honesta u honesto. Dime, si te dieran a elegir alguna de las torturas que te acabo de presentar, ¿cuál es la que hubieras elegido? Espero esa respuesta en la caja de comentarios. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.